estamos siendo fieles. Vamos a leer, bueno, lo podemos decir de memoria, yo creo, ¿verdad? Aquí tenemos unas hermanas muy buenas para decir el texto. Ya no lo aprendimos, hermana, nos lo gritaron, nos lo enojaron, nos lo rieron, nos lo lloraron, ya no lo aprendimos. A ver, vamos a decirlo, pero nosotros lo vamos a decir bien contentas, ¿sí? Bien contentas. Vamos a ganarle a la hermana Manuela, que ella fue bien buena, ¿verdad? Bien buena para esto. Gracias, hermana, inspiró mi corazón. Yo estaba aplaudiéndole bien fuerte. Vamos a decir Proverbios 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá. Bueno. En mi Biblia dice otro pedacito, yo me lo aprendí con otro pedacito, ¿verdad? El corazón de su marido está en ella confiado. Esto nos está hablando, mi hermana, de fidelidad. ¿Cómo puede un hombre estar bien confiado en su esposa? Porque sabe que le es fiel. Pero quiero llevarle un poquito más allá en su pensamiento acerca de la fidelidad dentro del matrimonio. Es que mire, mi hermana, el propósito de la relación matrimonial es reflejar la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Es dar a conocer el plan redentor de Dios para el mundo. Nuestro matrimonio es una analogía de la relación entre Cristo y su esposa. Y necesitamos entender esto y poner esto como base para que entendamos la importancia de ser fieles. Su matrimonio, mi hermana, mi matrimonio, cuentan una historia. Y somos responsables por la historia que estamos contando, tanto a nuestros hijos como dentro de la iglesia, como a todo este mundo. El matrimonio fue algo que Dios creó con ese propósito de ser una analogía, o sea, es una relación semejante a la que Cristo tiene con su iglesia. Y es nuestra responsabilidad contar esta historia de la mejor manera. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Dice la Biblia: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así pues, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si usted nota la cantidad de veces que este pasaje dice así como, así como, así como, está poniendo la relación matrimonial como una analogía de la relación de Cristo.
Realmente aquí lo que importa es la historia de redención de Cristo por su iglesia, la historia de amor, de entrega, que nosotras en nuestra relación matrimonial estamos contando a nuestros hijos y a este mundo. Déjeme mencionarle los beneficios de ser fieles. ¿Por qué a usted y a mí nos conviene ser fieles? Basándonos en esta responsabilidad que tenemos. No se trata de usted, mi hermana. No se trata de, mi marido no se lo merece, porque si nos basamos a eso, tal vez ningún marido se lo merezca, porque todos son malos, como usted y yo somos malas y pecadoras y llenas de errores. Si decimos, es que él no es fiel, eso no nos excluye de nuestra responsabilidad de ser fieles, porque va más allá, mi hermana, va más allá de simplemente, ay, estoy casada y si él se porta mal, yo me porto mal. Así es, las cosas bien, yo las hago bien. No, mi hermana, este es un compromiso personal que como esposas tenemos de contar la historia de redención tal cual es. Primer beneficio, lo encontramos en el 5:25, y si alguien me lo lee bien fuerte, por favor. Gracias. Aquí tenemos el primer beneficio, que es entrega, intimidad, cercanía. Cuando nosotros somos fieles y podemos pensar primero en nuestra relación matrimonial, existe entrega, existe intimidad y existe cercanía. El versículo dice que Cristo se entregó. Cuando nosotros somos fieles en la relación matrimonial, podemos disfrutar de ser cercanos a nuestro marido, de tener intimidad, entrega. Y esto está contando la historia de entrega de Cristo por su iglesia. Vamos al libro de Cantares para ver esa analogía en nuestro matrimonio. El libro de Cantares, el capítulo 2. Y el versículo 16. Cantares 2:16 dice: mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Está hablando de intimidad, de cercanía, de entrega. Vaya conmigo al capítulo 6 y versículo 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Vea también el 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El versículo 5, el capítulo 5, versículo 1, nos está hablando de una consumación matrimonial, donde ya hubo una entrega total, hubo intimidad y ya son marido y mujer completamente en el acto. Esto es una analogía cuando nosotros estamos en una entrega, en una intimidad, en una cercanía con nuestro esposo, que es una bendición de ser fieles. Estamos contando esa hermosa historia de Cristo al entregarse. Cristo no ve defectos en su iglesia, no le importa, porque su gran amor cubre todo eso. Y Él dio su vida, no importa si usted y yo lo merecíamos o no, obvio, ¿no? Porque todos somos pecadores y tenemos sentencia de muerte. Pero a Cristo fue más grande su amor y entrega por nosotros, que le llevó a morir, a dar su vida por amor a nosotros.
Vamos a ver un pasaje en Génesis, por favor. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí tenemos un ejemplo de un patriarca, de un héroe de la fe que caminó con Dios, tuvo una intimidad con Dios, a tal grado que Dios decidió llevárselo a su presencia. Una maestra de escuela dominical relataba esta historia a sus niños y les dijo: es que todos los días venían a platicar Dios y Noé y tenían compañerismo, se platicaban las cosas que habían ocurrido, se platicaban sus planes y todos los días platicaban, y luego ya Noé se iba a su casa y Dios se iba a su casa, y luego ahí venía otro día y volvían a tener mucha intimidad, mucho compañerismo, y un buen día caminaron juntos y fueron caminando y platicando y platicando y platicando hasta que ya la casa de Enoc quedó muy lejos, y Dios le dijo: oye, pues ya tu casa quedó muy lejos, mejor vente a la mía, pues ya para qué te regresas y vamos a seguir platicando. Y se fue con él y ya nunca regresó, porque era más grata la presencia de Dios. Y de eso se trata, hermana, de que la presencia de Dios nos proporcione esa intimidad, esa cercanía, esa entrega cada día. No sé a usted, pero a mí, los años que vivió Noé, a mí sí me hablan a mi corazón. 365 años, como los que tiene un año. 365 días. A mí sí me enseña algo eso, a usted no. A mí me enseña que cada día debo caminar con Dios. Cada día, cada día. Ahora, si me pongo a pensar, en realidad, Enoc caminó con Dios 300 años, porque caminó después de que engendró a Matusalén y 65 no, pero es que usted hace tiempo recibió a Cristo, entonces ya no le quedó otra más que caminar el resto de su vida con Él. ¿A los cuántos años recibió usted a Cristo? Yo recibí a Cristo a los 12 años. Ahorita tengo, ¿sabe cuántos años tengo, hermana? ¿Cuántos años tengo, hija? Ya se me olvidó, tengo 57. Tengo 57 años. 12 años no caminé con Dios, caminé en una idolatría horrible porque fui bien católica y de hueso colorado. Pero el resto ya estoy caminando con Dios. A mí sí me enseña mucho esto. ¿Y sabe qué? Como cantaron los jovencitos de esta iglesia, no vuelvo atrás. No se vuelve atrás. Después de disfrutar esa cercanía y esa intimidad con Dios, no queremos dejar. Hermana, cuando nosotros no somos fieles, no hay entrega, no hay intimidad, ni hay cercanía, pero sí existe un alejamiento y un sentir de abandono. Vaya conmigo al libro de Jeremías y el capítulo 2. Jeremías 2 y el versículo 13. Dice la Biblia: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si usted no es fiel, mi hermana, déjeme le digo, usted tiene un sentir de alejamiento y de abandono, tanto en su relación matrimonial, si no hay esa intimidad,
está alejada, se niega, no quiere, se siente abandonada. Y cuando nos alejamos de Dios, existe un gran vacío, existe un gran abandono y un alejamiento. Y cuidado, mi hermana, porque aquí dice la Biblia que esto es malo y amargo. No va a querer experimentarlo, se lo aseguro. Otro beneficio de ser fieles, vamos a regresar al libro de Efesios, el capítulo 5. El versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Otro beneficio de ser fieles es la santificación, mi hermana. Dice ahí, para santificarla. Acuérdese que estamos viendo que el matrimonio es una analogía de la relación de Cristo con su iglesia, y somos responsables de contar esa historia bien. Entonces, un beneficio es santificación, pureza. Vaya conmigo, por favor, al libro de 1 Corintios. Capítulo 7. Versículo 1 al 5. La Biblia dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, primera a los tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1 al 7. Primera carta a los tesalonicenses 4, 1 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Sabe, mi hermana? Una relación saludable marital nos protege, el beneficio es que somos santas, porque Dios diseñó el sexo para la relación matrimonial establecida, un hombre y una mujer casados, y eso nos protege del adulterio, de la fornicación y de todos los pecados sexuales. Y es un mandato. La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Vamos al libro de 1 de Pedro. Capítulo 1, versículos 13 al versículo 16. Dice la Biblia, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La fidelidad tiene el beneficio de que seamos santos. Y santos es que seamos apartados para Dios. Nosotros en la relación matrimonial contamos esta santidad cuando somos fieles. El beneficio ahí está. Nosotros somos libres de las tentaciones carnales que no son correctas, del sexo ilícito, de adulterios y fornicaciones, porque la relación marital nos protege y Dios quiere que contemos esa historia de santidad. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría, hermana? La fornicación, la impureza, los malos deseos. Por eso es muy importante la santidad, porque la santidad nos va a guardar de la fornicación. Cuando no hay fidelidad, mi hermana, tanto en la relación matrimonial, como es una analogía de la relación que tenemos nosotros como iglesia con nuestro Salvador, cuando no hay santidad, existe idolatría. ¿Sí vio este versículo qué claro? Sí, es bien claro, ¿verdad? Lo terrenal debemos hacer morir, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia es igual a idolatría. Al momento que estoy leyendo la Biblia, cada año tengo diferentes métodos para leer la Biblia, más bien tiempos. A veces me propongo leer la Biblia en 10 meses, en 8, en 12, en 2, en 4, en 6, como se me ocurre, ¿verdad? Y cuando la leo en pocos meses, logro leer la Biblia hasta 2, 3 veces en el año. Me impacta mucho cómo la impureza sexual y la idolatría van juntas. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios para adorar ídolos paganos, Dios decía que su pueblo era adúltero. El libro de Oseas tiene tremendos versículos que nos hablan de la esposa infiel y la llama adúltera. Todo el libro la llama adúltera. Y no se digan los profetas mayores, mire, lo mismo, haga de cuenta que están hablando de lo mismo. Entonces, si usted y yo no somos fieles, cometemos adulterio, estamos pecando de idolatría. ¿Sabe, hermana? No es una cosa sin importancia, es una cosa muy seria. Porque, ¿usted recuerda cuáles son los primeros 2 mandamientos? El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es idolatría. Y el segundo, no te harás imagen, en pocas palabras, de nada, ni lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, de nada. Es cosa seria, mi hermana. Dios es un Dios muy celoso de su posición. El lugar que le pertenece a Dios en su corazón y en el mío debe ser el número 1.
Idolatría es toda cosa, todo objeto, toda práctica que usted tenga en su corazón como número uno. Y puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Cuando nosotros ponemos en nuestro corazón, entronamos en nuestro corazón lo que usted quiera, el celular, por ejemplo. Hay muchos celulares entronados en los corazones hoy en día. Pasamos más tiempo en el celular que en la Biblia. Y lo decimos y no parece tan mal. Pero déjeme le recuerdo una cosa, mi hermana. ¿Sabe usted cuántos dioses tenían en Egipto? Mencióname algunos. ¿A quién adoraban? ¿Se acuerda cuando el pueblo estaba en Egipto? ¿Se acuerda? ¿No ha leído el Éxodo? Sí han leído el Éxodo, ¿verdad? ¿A quién adoraban? Adoraban, desde Génesis era Astarot, esa diosa. Pero en el Éxodo adoraban al río, adoraban al sol, adoraban a las vacas, adoraban a las ranas. Eran bien idólatras los egipcios. Y cuando Josué se pana delante del pueblo, cuando él ya es anciano y ya está en la tierra repartida y ya está por acabar sus días, les dio dos opciones. Si ustedes quieren, pueden servir a los dioses que sirvieron cuando estaban en Egipto. Puedes adorar a la vaca, al sol, al agua, a las ranas. Puedes. O puedes adorar a los ídolos de la tierra de Canaán, en la cual nosotros nos venimos a aprender y aprendimos a adorar a Astarot, a Baal, a Sera. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora déjeme le recuerdo. ¿Cuáles fueron los juicios de Dios en Egipto? Hirió sus dioses, hermana, hirió el mar. Ellos adoraban el río Nilo y no se le convirtió en sangre el río. Adoraban al sol y no se les desapareció por 3 días el sol y no lo vieron en 3 días su diosito. Adoraban a las vacas y no les mandó Dios que se murieran de plaga las vacas. ¿Se fija? ¿No se ha puesto a pensar por qué se le quiebra el celular cada rato? Oiga, no, hermana, es que cuando Dios dice, porque yo soy un Dios fuerte, ¿sí entendemos lo que es eso? Y usted sabe que Dios es todopoderoso, celoso. ¿Quién de ustedes aquí es celosa? Levanten su mano. Ay, nomás la hermana Nelly y yo, otra. No, levanten su mano. ¿Quiénes son celosas? Todas somos celosas. Todas somos bien celosas. Usted sabe lo que se siente. Cómo se pone la cara roja, roja y puro coraje. ¿A poco no? Y luego cómo urdimos, hijo, cada cosa, de lo que hizo y de lo que no hizo. Y luego urdimos de todo lo que le vamos a decir llegando a la casa. Y así sabemos de que lo que se siente, ¿verdad? Dios siente lo mismo. Hermana, ¿no se ha puesto a pensar por qué su hijo se le enferma cada rato? ¿Y es el mismo hijo que se le enferma? Piense. Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y ahí dice de los que me aborrecen, pero de los que somos idólatras también. No es una cosa sin importancia, mi hermana. La fidelidad es importante, porque si no ocupa Dios el primer lugar en tu corazón, hay idolatría. Cuando una mujer es infiel, deja de pensar en su esposo por pensar en el fulano. Deja de comprarle al esposo por comprarle al fulano con el dinero del esposo. Deja de cocinarle sabroso al esposo y le anda haciendo postres ricos al fulano. Dice la Biblia, cuando estabas tirada en tus sangres para morir, yo te levanté
y te dije, vive, y eres mía, y fuiste mía. Pero después yo te alimenté, te vestí, te di mi trigo, te di mi vino, y después tú le diste mi trigo, mi vino, mis vestidos a tus amantes. Y no reconociste que todo lo que yo te había dado, yo te lo había dado a ti por amor. Y tú fuiste a fornicar con los asirios, con los babilónicos y con todos cuantos se les ocurrió al pueblo. Y así somos nosotras también. Así somos. Y lo hacemos en la vida matrimonial y lo hacemos con Dios. ¿Con qué facilidad dejamos de ir a la iglesia? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Y nosotros no estamos para juzgar a nadie. Si no quieren venir, no vengan. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Si no quiere venir usted, no venga. Pero va a ser muy malo y amargo. ¿Por qué no viniste el domingo al culto? ¿Por qué has dejado de ir a la iglesia? ¿Qué preferiste? ¿Quedarte a lavar? ¿Ir de compras? ¿Qué preferiste? Cuidado, mi hermana. Estamos siendo infieles. Y es cosa seria. Porque, ten cuidado, Dios va a herir tu ídolo. Sí lo hace. Yo lo leo en la Biblia vez tras vez, tras vez, tras vez. Y lo he visto a través de todos estos años de ministerio, una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Porque Dios es un Dios celoso. Dios reclama nuestra fidelidad y nuestra entrega con pasión. Y usted y yo necesitamos dársela. Porque Dios va a actuar en su celo. Nos guste o no nos guste. Otro beneficio de la fidelidad, volvamos a Efesios. El 5, estamos en el 5. El versículo 29. Dice la Biblia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué bonito, así como. Esto nos recuerda mucho. Nosotros vamos a cumplir nuestras responsabilidades en la relación matrimonial, así como, no se le olvide, hermana, ese es el primordial objetivo, porque Cristo así lo hace con la iglesia. Tenemos la responsabilidad de contar esa historia fidedigna a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a la comunidad, a la iglesia, a todo el mundo. Necesitamos contar esa historia con fidelidad. Y aquí el versículo 29 nos está diciendo que Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Entonces, el tercer beneficio que tenemos de ser fieles es satisfacción, hermana. Tenemos sustento, tenemos cuidado, y esto nos habla de satisfacción. Vaya conmigo al libro de Proverbios. El capítulo 5. Proverbios 5, 15 al 19. La Biblia dice, bebe el agua de tu misma cisterna
y los raudales de tu propio pozo. No se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Escuche las palabras. Esto está hablando de relación íntima en el matrimonio, hermana. Escuche las palabras. Agua, cisterna, raudales, fuentes, corrientes, manantial, bendito, alégrate, sierva amada, graciosa, caricias, satisfagan, recréate. ¿De qué nos está hablando? De satisfacción, de una relación íntima entre marido y mujer satisfactoria. Vaya conmigo a Eclesiastés 9:9. Dice la Biblia: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza. Está hablando, hermana, de satisfacción. ¿Sabes, hermana? Esta satisfacción solo existe cuando la relación íntima es con tu esposo. Porque si no es tu esposo, entonces te escondes y no hay satisfacción. Mientes y no hay deleite y te remuerde la conciencia, aunque al principio parezca muy agradable y se te sube la adrenalina por andar ahí de volada. Realmente, hermana, no es una relación plena, no se compara. Y no hablemos cuando hay juicio y vienen las mugrosas infecciones tan tremendas, tan tremendas. Vamos al Salmo 16. Salmo capítulo 16. Versículo 11. Dice la Biblia: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solamente tenemos satisfacción plena en Dios. Nadie, hermana, nadie puede darte esa satisfacción más que Dios. Ahora, lamentablemente, hoy en día tenemos muchos problemas con las relaciones matrimoniales porque es cierto, para contar esta hermosa historia de redención se necesitan a ambos. Se necesita a la mujer y se necesita al hombre. Y desgraciadamente, hoy en día, muchos hombres no les interesa cumplir su parte. Y se portan de una forma increíble. Déjenme usar esa palabra por no decir más. Increíble. Indecible. Es una cosa tremenda. ¿Ahí qué? ¿Ahí qué? ¿Qué hago? Todavía tú como mujer tienes la responsabilidad de contar la historia de redención de gracia. Todavía. Si tu marido no te ha sido fiel, no tienes tú ninguna licencia para portarte tú como él. Porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay satisfacción, hay plenitud
de gozo. Si no podemos, que no sea mi culpa, déjeme le digo, yo no puedo hacer que mi esposo cumpla su parte, porque nosotros no podemos manejar los corazones y las voluntades, pero sí puedes cumplir la tuya. Si él no la quiere cumplir, tú sigues siendo fiel a contar esa hermosa historia de gracia. Y en Dios hay satisfacción, en Dios hay plenitud. Dios da la solución para cada circunstancia en tu vida. Dios te cuida, Dios te protege, Dios te satisface, incluso tus necesidades fisiológicas. Dejadas en las manos de Dios, Dios trae solución a esto. Por nada del mundo tenemos que ser infieles nosotros, porque nuestra responsabilidad es directamente con Dios. Dios se va a encargar de ese hombre que no quiere cumplir su parte. Ten la seguridad. Dice la Biblia que Él escudriña la mente y el corazón, que Él lo prueba. Y Dios se va a encargar de dar a cada uno conforme sea su obra. No tomes tú el asunto en tus manos. Tú sigues siendo fiel, hermana. Tú sigues contando esa historia hermosa de gracia y de salvación que puedes contar como mujer, no importa la situación que te toque, porque la otra parte no lo quiera cumplir. Pero Cristo es suficiente. Cuando no hay fidelidad, no hay una verdadera satisfacción. Existe soledad y existe hambre. Vaya conmigo a Lucas 15. No la vamos a leer toda, usted conoce la historia. Es el hijo pródigo, ¿lo recuerda? Él en casa de su padre lo tenía todo. Había abundancia. Trabajaba, pero no le faltaba nada. Era feliz, estaba pleno. Y un día se rebeló y quiso ir a probar otras cosas que estaban fuera de su hogar. Quiso probar el mundo, quiso probar otras experiencias y se alejó de la casa, se alejó del padre. ¿Usted cree que cuando el hijo pródigo estaba en la provincia apartada fue muy feliz? ¿Usted piensa que fue muy feliz? Se encontró con los mejores amigos de la vida. ¿Sí piensa que fue así? No fue así. Y vea conmigo el versículo 17. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, déjeme le digo, dice volviendo en sí, que nos da a entender que estaba loco cuando hizo todo lo demás, ¿verdad? Se le botó a la canica, por eso se fue de su casa, por eso vivió con rameras, por eso vivió una vida despilfarrada, se emborrachó y tuvo muchos amigos cuando tuvo dinero, y cuando ya no tuvo dinero pues ya nadie le dio, ya nadie tuvo, estaba como loco. Por eso dice aquí, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire lo que encontramos cuando no hay fidelidad, no hay satisfacción, entonces existe soledad y hambre. ¿Ha visto cuando una mujer deja su pacto matrimonial y se busca uno, y luego de rato se busca otro, y luego de rato otro, y luego de rato otro, y nunca está completamente satisfecha, porque siempre tiene soledad y hambre?
Vi una mujer en el hospital que estaba sola y llegó su mamá y su mamá lloraba y le recriminaba porque tenía un esposo, pero el esposo no fue a verla, y tenía un amante, pero el amante no fue a verla, y tenía un novio, pero el novio no fue a verla, y en el hospital estaba sola. Porque si no hay fidelidad, no hay verdadera satisfacción. Entonces existe soledad y existe hambre. Hermana, no necesitamos aprender por experiencia propia estas cosas. La Biblia ya nos ha contado un montón de historias y versículos para prevenirnos, y usted ha sido testigo de estas historias cercanas a usted. Todos conocemos a alguien en esa situación. No necesitamos experimentarlas. Quiero darle 2 consejos para lograr ser fieles. Y yo creo que los beneficios serían más que suficientes, ¿verdad? Las tragedias que vienen a la vida, de lo que si no hay fidelidad, que lo que existe debiera ser suficiente. Pero solo le voy a dar 2 consejos para ayudarle, para animarle, hermana, a que seamos fieles. Primero, créale a Dios. Eso se llama fe. ¿Qué necesito creerle? Usted necesita creer cuando dice Jeremías que es malo y amargo dejar a Jehová. Serle infiel es malo y es amargo. Nomás póngase a pensar las veces que usted le ha faltado a su Dios por hacer otra cosa. ¿A poco le dio mucha felicidad? ¿Y a poco le dio mucha satisfacción esa situación? Fue mala, y su espíritu, sin duda, sintió amargura. Luego viene el arrepentimiento. Ay, me hubiera ido a la iglesia. Me dijo una hermana, ¿cómo me arrepiento de haberme ido al trabajo? ¿Sabe cuánto vendí, hermana? Le dije, te fue muy bien, ¿verdad? Dijo, no vendí nada. Y luego me arrepiento. Es malo y es amargo. Créale a Dios, créale. También tiene que creerle, como dice el Salmo 93:5. Vamos a buscarlo. Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes. ¿Sí entiende eso? La Biblia, sus verdades son muy firmes, no cambian, están establecidas, son sólidas. Entonces, la santidad conviene a tu casa. No siente temor, hermana, de que Dios destruya sus ídolos, de que venga juicio sobre lo que usted está poniendo en primer lugar. Sí, debiera. La santidad nos conviene, hermana, creámosle a Dios. La santidad nos conviene. Y no hay satisfacción fuera de Cristo. No la vas a encontrar, mi hermana. Tú puedes, dice la Biblia en 1 de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, se va a acabar, no dura para siempre. Pero si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna, vida plena. Lea conmigo el Salmo 23. Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad?
Créale a Dios, hermana. Vamos a decir este salmo y piense en todas las palabras que hablan de la satisfacción que da ser fieles a Dios. Dice, Jehová es mi pastor, escuche, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todo esto es si somos fieles a Dios. Nada me va a faltar si soy fiel. Voy a tener lugar de descanso, voy a tener consuelo, voy a tener aliento, voy a tener disciplina, voy a tener bendición, felicidad, alegría, copa rebosando. Todo el capítulo habla de satisfacción, ¿se fijó? Pero esto es solo para aquellos quienes Jehová es su pastor. No su celular los pastorea, no el mundo los pastorea, no. No los deleites, no, cuando Dios, créale, creámosle a Dios cuando Él dice que fuera de Cristo no hay satisfacción. Y otro consejo, hermana, ten cuidado con lo que piensas. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, versículo 5. Dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuidado con las cosas que te permites pensar. Los adulterios y las fornicaciones no nacen en el acto, nacen aquí. Una persona que llega a cometer adulterio ya lo cometió en su mente muchas veces. Una persona que se aleja de Dios no se va de la iglesia de repente, ya lo pensó muchas veces. Dice Proverbios 23, vamos a Proverbios 23, 7. Dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo lo que nos permitimos pensar, si no tenemos cuidado de sacarlo cuando llega aquí, entonces se va a ir al corazón. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado con lo que piensas, porque cuando lo pensaste y no lo sacas inmediatamente llevando tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo,
De ahí se va a ir a tu corazón y cuando ya esté aquí en tu corazón, hermana, va para afuera. Entonces, si queremos ser fieles, necesitamos creerle a Dios y necesitamos tener cuidado con las cosas que nos permitimos pensar. Hermana, ¿cuál historia estás contando con tu matrimonio? ¿Qué historia estás contando? Recuerda, hermana, no se trata de nosotros, se trata de cumplir el plan de Dios. La fidelidad nos conviene, la santidad nos conviene. No se trata de tu relación, de tu matrimonio, de tu persona, no, se trata de darle la gloria y la honra a nuestro Dios y de contar con nuestra relación matrimonial de la forma más digna y mejor, que seamos la mejor analogía de lo que es Él en su relación con su iglesia. Y Dios nos ayude a entender su palabra y a ser animadas y motivadas a ser fieles en nuestra relación matrimonial, contando de esta manera una historia fidedigna de redención y salvación y ser fieles a Dios en todo nuestro servicio que hagamos para su gloria y para su honra. Y que Dios les bendiga, hermanas. Ahora apaga esta cosa, apaga esta chimistreta. No tiene un botoncito que se le da, que se le apague el botón verde. Estos temas no es algo que usualmente escuchamos hablar